El 30 de octubre de 1995, 4.7 millones de quebequenses acuden a las urnas para responder a una sola pregunta. ¿Quiere usted que Quebec se convierta en un país independiente? Es el segundo referéndum independentista en 15 años en 1980. El primero fue rechazado con solo 40% de apoyo. Pero esta vez, las encuestas están reñidas, muy reñidas. Nadie sabe cómo va a terminar esto. La noche del conteo, todo el país contiene la respiración, los resultados llegan oficina por oficina, región por región, y a medida que avanza la noche, la diferencia se reduce. Primero va ganando el sí, luego el no vuelve a tomar la delantera, y después están otra vez empatados. Resultado final, 50.58% no, 49.42% sí, con 54.288 votos de diferencia entre casi 5 millones de boletas. Eso fue lo que evitó una ruptura histórica en Canadá. Menos del 1% de diferencia, unas decenas de miles de personas. Esa noche, Jacques Parizeau, primer ministro de Quebec, sube al escenario ante sus partidarios devastados y dice una frase que marcará la historia del país. Es cierto que en el fondo fuimos derrotados. ¿Por qué? Por el dinero y por los votos étnicos. Esencialmente. Esa frase arruinará su carrera, renunciará después. Revela algo profundo sobre la obsesión quebequense, el miedo a desaparecer, ser superados y perder su idioma, cultura e identidad. Porque Quebec son 8 millones de francófonos, 8 millones de norteamericanos que viven en francés todos los días, pero esos 8 millones están atrapados en medio de 360 millones de angloparlantes. Y quiero que vean esta gráfica, es el porcentaje de personas cuyo idioma materno es el francés en Quebec. Lo que vemos es un declive. Desde 2001, la curva solo ha ido bajando, 81%, 79%, 77%, 75%. Año con año, el francés retrocede. En 2022, Quebec impuso sus leyes lingüísticas más estrictas. Ayudas en inglés, solo 6 meses para inmigrantes, letreros comerciales deben tener francés predominante y títulos universitarios requieren examen en francés. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo sobrevivió el francés en Quebec cuando casi ha desaparecido en todas partes de América del Norte? Y sobre todo, ¿realmente estas nuevas leyes pueden revertir la tendencia o ya es demasiado tarde? Para entender esta historia, hay que remontarse casi 500 años atrás, en 1534. Ese año, el explorador Jacques Cartier sale del puerto de Saint-Malo, en Bretaña, cruza el Atlántico y desembarca en las orillas del río San Lorenzo. Reclama este territorio para el rey Francisco I y lo llama Canadá, palabra iroquesa que significa aldea. Es el inicio de la colonización francesa en América del Norte y el imperio que Francia va a construir aquí es absolutamente gigantesco, se le llama la Nueva Francia. A inicios del siglo XVIII, se extendía desde la bahía de Sononor hasta el Golfo de México, incluyendo el valle del Mississippi. El corazón de este imperio, su colonia principal, está en el valle del San Lorenzo. Ahí se instalan la mayoría de los colonos, campesinos de Normandía, Bretaña y Poitou. Desmontan el bosque, cultivan junto al río y comercian pieles con indígenas. Además, hablan, educan a sus hijos y rezan en francés. En 1760 son unos 70.000, una pequeña comunidad francófona aislada. Y ese año todo cambia. Francia y Gran Bretaña están en guerra durante la Guerra de los 7 años, un conflicto mundial en varios continentes. En América del Norte ganan los británicos. En 1763, el Tratado de París determina el destino de Nueva Francia. Francia entrega casi todas sus posesiones en Norteamérica a Gran Bretaña. En poco tiempo, 70.000 colonos franceses pasan a ser súbditos británicos. Sería lógico pensar que el francés desaparecería temporalmente, absorbido por la cultura dominante, como otras lenguas minoritarias. En Quebec ocurre algo distinto. El francés no desaparece por un cálculo geopolítico británico fascinante. Al sur de Quebec, las 13 colonias americanas se rebelan contra los británicos, que enfrentan otro problema. Conquistaron a 70.000 canadienses franceses sin motivos para ser leales, hablan otro idioma, practican otra religión y tienen otro sistema jurídico. Si los canadienses franceses apoyan a los revolucionarios, sería desastroso para Londres. Los británicos, en vez de forzar la anglicanización de los canadienses franceses y arriesgar que se unan a los estadounidenses, optan por ganárselos. La Ley de Quebec de 1774 permite a los canadienses franceses mantener su idioma, religión católica y sistema jurídico francés. A cambio, solo se pide una cosa, la lealtad a la corona británica. Un sustituto, un compromiso, y ahora funciona. Demos un salto en el tiempo. Estamos en los años 60.
Quebec vive lo que se llama la Revolución Tranquila, un periodo de modernización intensa y afirmación nacional. Hay un gran problema en Montreal, el centro económico, el poder es de los anglófonos. Bancos, grandes empresas y fábricas están controlados por una élite anglófona, generalmente británica o estadounidense. Para ascender es necesario hablar inglés. El francés es el idioma de los obreros, de la gente humilde, y los inmigrantes que llegan a Montreal hacen un cálculo racional. Ellos envían a sus hijos a las escuelas inglesas, porque el inglés es el idioma del éxito económico. Los demógrafos entonces empiezan a dar la voz de alarma. Si sigue esta tendencia, Montreal podría ser mayormente angloparlante en décadas y el francés quedar solo en zonas rurales, marginado y folclorizado. Entonces, en 1977, el gobierno del partido quebequense hace aprobar una ley revolucionaria, la Carta de la Lengua Francesa, mejor conocida como la Ley 101. Esta ley es radical para la época, hace del francés el único idioma oficial de Quebec. Obliga a hijos de inmigrantes a estudiar primaria y secundaria en francés, impone el francés como idioma laboral en empresas con más de 50 empleados y exige señalización comercial en francés. Es un terremoto político. Anglófonos molestos se mudan de Quebec a Ontario y empresas llevan sus sedes a Toronto. La ley es impugnada ante los tribunales y algunas de sus disposiciones serán efectivamente invalidadas con el paso de los años. La Ley 101 funciona 25 años deteniendo e incluso revirtiendo un poco el declive del francés. Los hijos de inmigrantes aprenden francés, se integran a la sociedad y Quebec sigue siendo mayoritariamente francófona. La Ley 101 es símbolo sagrado en Quebec, incluso los federalistas y opositores a la independencia la defienden. Modificar la Ley 101 afecta la identidad quebequense. Pero a partir de los años 2000, las cifras empiezan a bajar de nuevo, lenta pero seguramente. Entre 2001 y 2021, el francés pierde casi un 7%. Puede parecer modesto, pero eso representa alrededor de 500.000 personas menos que tienen el francés como lengua materna. Es importante aclarar, la lengua materna no siempre es la que se usa diariamente. Una persona puede tener árabe o mandarín como lengua materna y hablar perfectamente francés a diario. El 94% de los quebequenses dice poder conversar en francés, más que en 1951. A los demógrafos les preocupa la lengua de uso, la que se habla en casa, con amigos, en comercios y trabajo. Las señales ahí son preocupantes. En 2024, 56% de los quebequenses hablan solo francés y 20% francés e inglés con sus cercanos. Y en la isla de Montreal, la situación es aún más impactante, con apenas el 25% que habla exclusivamente francés con sus seres cercanos, contra un 24% que habla ambos idiomas. Lo más revelador es el cambio en la atención en comercios. En 2010, el 84% de los clientes en Montreal eran atendidos en francés. En 2023, solo el 71%. ¿Una caída del 13% en 13 años? Lo más inquietante, menos francófonos solicitan atención en francés si primero se les habla en inglés. En 2012 era 31%, en 2023 solo 18%. Es como si los francófonos aceptaran que el inglés es lo normal en Montreal. ¿Pero qué causa este declive? Quebec recibe decenas de miles de inmigrantes cada año. Y a pesar de la Ley 101, una proporción creciente elige el inglés. En 2016, 18% de inmigrantes tenían el inglés como primer idioma. En 2021, 25%. Internet y la globalización cultural exponen a los jóvenes quebequenses a muchos contenidos en inglés: Netflix, YouTube, TikTok, Twitch y videojuegos. Este ecosistema es dominado por el inglés y hay presión económica en sectores como tecnología, finanzas y comercio internacional. El inglés es esencial, ya que las empresas multinacionales lo usan. Muchos jóvenes creen que para triunfar hay que ser bilingüe y priorizar el inglés. Ante esto, el gobierno de Quebec decidió actuar sin medias tintas. En 2022, Quebec aprobó la Ley 96, llamada Ley sobre la Lengua Oficial y Común de Quebec, el francés. Es la mayor reforma lingüística desde la Ley 101 hace 45 años y afecta a educación, inmigración, empresas y señalización en Quebec. Esta ley impone medidas radicales. Los inmigrantes tienen 6 meses para aprender francés o pierden servicios en inglés. Los letreros comerciales en inglés ahora deben mostrar el francés al menos 2 veces más grande. Aunque estudies en una universidad anglófona en Quebec, debes aprobar un examen de francés para obtener tu título. Si no, no te lo dan. La Oficina Quebequense de la Lengua Francesa, conocida como Policía del Idioma, ahora puede entrar a comercios sin orden judicial gracias a nuevos poderes. Multas de hasta $30,000 por primera infracción. La oficina es estricta.
En casos extremos, condenó a un restaurante por exceso de italiano en su menú, obligó a un hospital a quitar letreros bilingües y exigió retirar calcomanías de TripAdvisor en inglés. Una ley tan ambiciosa no tiene apoyo generalizado. 1 millón de angloparlantes en Quebec ven esta ley como un ataque a sus derechos. Muchos tienen antepasados aquí desde hace generaciones, con escuelas, hospitales e instituciones, pero la Ley 96 limita su acceso a servicios en inglés. Naciones autóctonas piden exenciones, afirman que su relación es con la corona federal y requieren flexibilidad para contratar personal. Más de 150 líderes empresariales firmaron una carta advirtiendo que la ley amenaza la economía de la provincia. Su argumento, forzar tanto el francés en un mundo globalizado hace que Quebec atraiga menos talento internacional. ¿Entonces funciona? Enero de 2026. La ley rige desde junio, pero irónicamente, la coalición Avenir Quebec, que la aprobó, se ha derrumbado. Obtuvo 41% de votos en 2022, pero ahora ronda el 11% en encuestas. El partido quebequense lidera la carrera. Su líder, Paul Saint-Pierre Plamondon, quiere ir aún más lejos con respecto al idioma y vuelve a poner la independencia sobre la mesa. Las elecciones de otoño de 2026 serán decisivas. Quebec es único. 8 millones de francófonos rodeados de 360 millones de anglófonos preservando su idioma por siglos. Y ante el declive, Quebec hizo una apuesta, la apuesta de que se puede invertir una tendencia demográfica por la fuerza de la ley. Que reglas estrictas sobre la señalización, la educación y la inmigración pueden contrarrestar la presión abrumadora del inglés global. Algunos creen que sin estas medidas, Montreal será principalmente angloparlante en una generación. Otros piensan que es contraproducente, que obligar a la gente crea frustración y ahuyenta el talento. Algunos creen que ya es tarde y que la globalización cambió todo para siempre. Pero entonces, ¿quién tiene razón? Nadie lo sabe. Lo de Quebec no es solo local, es universal. ¿Cómo sobrevive una cultura minoritaria ante un idioma dominante? El catalán en España, el galés en Reino Unido, el bretón en Francia, muchos idiomas en el mundo enfrentan este reto. Quebec impone el francés por ley, una solución radical, pero ¿a qué costo? La cuestión ya no es solo cultural, es existencial. ¿Hasta dónde puede una sociedad preservar su identidad? Amigos, gracias por ver este video hasta el final. No olviden darle like y suscribirse si les gustó. Eso es lo más importante para apoyar mi trabajo y el de mi equipo. Más del 80% ven los videos sin suscribirse, así que suscríbanse. Nos vemos en 2 semanas.